Quiero darles nuevamente las gracias por reproducir este podcast llamado Solo un poco de historia. Muchas gracias a mi hermano Javier Huíez allá en Bolivia. También quiero darle las gracias a mis hermanos aquí en Colombia que reproducen este podcast en Bolivia, en Nicaragua, en Guatemala, en México y en Honduras. Capítulo 4. Este no es un hombre de guerra. Cuando Salomón llegó al poder después de la muerte de su padre, su primera tarea fue deshacerse por varios medios de cualquiera que pensara que Adonías podría ser rey, incluyendo a Adonías mismo. Salomón, a diferencia de su padre, no fue un hombre de guerra. Su idea de gobernar estaba más inclinada a las alianzas políticas y económicas que incluían matrimonios con las hijas de los príncipes de las naciones vecinas, a tal punto que llegó a tener un gran harén de mujeres. Estas alianzas políticas y económicas le permitieron agrandar las riquezas del reino de Israel. El reinado de Salomón también se caracterizó por proponer una vida más cortesana, a diferencia de su padre, quien en su reinado fue un poco más austero. Esta vida cortesana incluía la construcción de edificaciones suntuosas, como por ejemplo un palacio real, otro palacio para la reina hija de Faraón, el salón de la asamblea, el salón de justicia del trono, el salón de la tesorería y por último, y la más importante de sus edificaciones, fue el templo para Dios. Debemos tener en cuenta que para emprender tan ambicioso proyecto era necesario contar con grandes cantidades de riqueza. Esto llevó a que Salomón tuviera que prácticamente hipotecar una parte de su reino. Por otro lado, realizó alianzas que le permitieron que en sus territorios se abrieran rutas comerciales para transportar toda clase de piedras preciosas, telas costosas, madera fina, marfil y animales exóticos, entre otros. Estas rutas se abrían paso desde el mar Mediterráneo hasta el mar Rojo y el océano Índico. Salomón también explotó el suelo de su reino y construyó una gran refinería en Acaba, de la cual se extraían minerales como el cobre y el hierro. Esta refinería estaba en un lugar estratégico donde los vientos eran muy recios, lo que favorecía que los hornos trabajaran a su máxima potencia y a un costo mucho más bajo. Más adelante, también se crearon nuevas rutas comerciales que iban desde Asia Menor hasta Egipto y Mesopotamia, lo que favorecía el crecimiento económico de la nación de Israel. El comercio de caballos y carros de guerra hicieron creer a Salomón que él también debía contar con esta fuerza militar, razón por la cual llegó a tener una poderosa fuerza de este tipo. Todo esto suena muy bien. Pero para lograr lo que se había propuesto el rey Salomón, tuvo en un principio que utilizar esclavos extranjeros para llevar a cabo las construcciones de sus proyectos, y no mucho tiempo después acudió a esclavizar a sus propios compatriotas. Esto significaría una ruptura con las tribus de Israel, quienes veían que el sueño de libertad por el cual habían luchado se estaba viendo seriamente en peligro. Durante el reinado de Salomón, Israel había gozado de mucha paz, pero esa paz tendría un gran precio, y el precio que estaban pagando era la pérdida de sus ideales de libertad y su relación con Dios. Salomón impuso cargas demasiado pesadas a sus súbditos, de tal forma que el descontento nacional iba en crecimiento. La alianza con Egipto se vería seriamente afectada por la muerte del suegro de Salomón y la llegada al poder de Sisac. Sisac tendría ahora como objetivo debilitar la hegemonía que había impuesto Salomón con sus rutas comerciales. Un peligro se asomaba con el apoyo que le ofrecería Sisac a Jeroboam.
Jeroboam había sido un hombre de mucha importancia en el proyecto de construcción de Salomón. Existía por aquel entonces un partido casi político compuesto por profetas que le endulzaron el oído a Jeroboam y por medio de una profecía le insinuaron que él podría ser el nuevo rey de Israel. Cuando esto llegó a oídos de Salomón, Jeroboam huyó a Egipto bajo la protección de Sisac hasta la muerte de Salomón, muerte que se daría en el año 930 a.C. La muerte de Salomón desencadenaría en la división de la nación de Israel, cuando su hijo Roboam, el sucesor natural de la dinastía de David, fue consultado por las tribus de Israel para ver si se podía volver a disfrutar de los tiempos de libertad que habían tenido con su abuelo. Este se rehusó, logrando que la furia de las tribus del norte llevara a proclamar como rey a Jeroboam, quien ya había regresado de Egipto. Esto obligó a Roboam a regresar rápidamente a la seguridad fortificada de Jerusalén. Desde allí, con el ánimo de sofocar la insurrección, envió a un delegado, el cual fue asesinado a piedra. De modo que el gran reino de Israel ahora había quedado dividido en dos partes: al sur, las tribus de Judá y Benjamín, y al norte, el resto de las tribus. El reino había quedado dividido políticamente, pero religiosamente seguían unidos por la alianza con Dios. El centro religioso continuaba siendo Jerusalén, motivo por el cual todos los israelitas tenían que ir hasta la ciudad como la ley se los ordenaba. Esto mantenía inquieto a Jeroboam, con el temor de que todas las tribus se quedaran con Roboam, y mandó a construir santuarios en muchas ciudades. Esto le dio la fama hasta hoy día como el que condujo al pueblo a la idolatría. Unos años más adelante, después de la división del reino, Sisac decidió tratar de invadir el reino del sur, razón por la cual este reino se vio muy debilitado en varios aspectos, como el económico y el religioso. Sin embargo, la dinastía del reino del sur fue mucho más estable que la de sus compatriotas del norte, quienes fueron gobernados por varias y fugaces dinastías. En el próximo capítulo, la dinastía de Omri.